Bueno, nos hemos propuesto con la ayuda del Señor todo este año estar estudiando el tema de la familia. Es interesante, pero estuve dando un devocional en una librería en Colombia y me platicaron los hermanos que después del devocional iban a ir a la conferencia de ¿cómo se llama? El Seminario Reformado de aquella región, se me olvidó el nombre, y el tema era la familia. Luego estuve viendo que en mayo nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Berea, donde está el pastor Lucas Alemán y Roberto Sánchez, tuvieron su conferencia y el título era Cuida tu matrimonio. La semana pasada, el sábado pasado, me invitó una iglesia a una reunión que tuvieron y el tema era el matrimonio. Como pueden ver ustedes, hay gran necesidad en los hogares y nosotros nos damos cuenta que no nada más aquí entre nosotros, sino en muchos lugares. Por eso, con la ayuda de Dios, hemos propuesto estudiar todo este año el tema de la familia. Y yo sé que, así como en mi hogar, tu hogar pasa por dificultades y hay cosas en las cuales tenemos que trabajar y mejorar. Hemos estudiado ahorita en el Salmo 127 que Dios es el arquitecto del hogar, tiene que ser el arquitecto. En Génesis capítulo 2 aprendimos que las diferencias en los cónyuges más que nada son complementos para hacerse fuertes. También en Efesios 5 y 6 aprendimos el orden establecido por Dios en el hogar. En Génesis 2:24 aprendimos los pasos para tener un matrimonio sólido, estable para la gloria de Dios. Y en Marcos capítulo 10 estudiamos la semana pasada la seriedad del divorcio y también una interpretación incorrecta por la cual personas se divorciaban en aquella época. Y el día de hoy, si el Señor lo permite, estaremos estudiando una opción válida para el divorcio. Estamos en la sección del divorcio y espero con la ayuda del Señor terminarlo la semana entrante. Pero por lo pronto vamos a estar en Mateo capítulo 19 y en lo que tú buscas ese pasaje, me gustaría leerte algo que el pastor y maestro John MacArthur dice en su comentario bíblico. Cada año en los Estados Unidos hay más de 1 millón de divorcios y debajo de los escombros de esas abrumadoras estadísticas yacen las vidas destrozadas de hombres, mujeres y niños. Por cada millón de divorcio hay 2 millones de adultos y varios millones más de niños involucrados de modo directo. Casi todos los estados han promulgado leyes de divorcio no contencioso, es decir, que hacen el divorcio casi más fácil que casarse. No es de sorprenderse que la mayor cantidad de expedientes en los tribunales civiles de hoy en día se relacionan con conflictos familiares. En años pasados, en esta nación, la gran mayoría de matrimonios se mantenían unidos y el divorcio era algo difícil y poco común, pero no en nuestros días. El pastor MacArthur propone 3 razones principales por las cuales el divorcio se ha ido incrementando. Él dice que primero, la fuerza moral de la familia se ha debilitado y se sigue debilitando. Por lo general se contaba con una tradición llena de convicciones morales y religiosas, pero eso ya no está en los hogares. Número 2, él dice que la estabilidad familiar en el pasado era la expectativa de la comunidad. La misma comunidad impulsaba a esa estabilidad. Antes las leyes protegían la prioridad en la familia, así como la moral basada en la Biblia, la palabra de Dios. Las leyes estrictas hacían muy difícil el divorcio, pero ya no más. Ahora, como decía en la introducción, es más fácil divorciarse que casarse. Número 3, dice John MacArthur, la fuerza que ayudaba a mantener la estabilidad familiar era la enseñanza en la iglesia.
Las iglesias cedieron y la familia sufrió las amargas consecuencias de esas transigencias. La predicación de la palabra de Dios se fue debilitando en los púlpitos. En nombre del amor cristiano no solo se condona el divorcio, sino que insisten en que a veces es la voluntad de Dios divorciarse. La caída de la humanidad comenzó en la familia. En la familia es donde comenzó todo, y la caída de la sociedad y de los países está comenzando en las familias. El pecado entró cuando se ignoraron las instrucciones de parte de Dios en el hogar. El hombre debía de ser el proveedor, el protector y el líder de su hogar, pero descuidó esos roles. La mujer debía de ser la ayuda idónea en un gobierno en el hogar conjunto con su marido, pero no es así. La dirección del hombre y la ayuda de la mujer debía de ser una combinación perfecta, pero cuando los primeros hombres decidieron tomar otra dirección, es cuando todo empezó a caer. Ignoraron lo que Dios había mandado en su santa palabra. ¿Recuerdan lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer quita su mirada de Dios y la pone en un deseo. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Dónde se dio esta caída? En el hogar, en el matrimonio, y hasta la fecha estamos pagando las consecuencias. Entonces dice el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado había llegado al hogar y a la humanidad. Sus ojos fueron abiertos a un mundo que era desconocido, lleno de pecado y de maldad. Las instrucciones de Dios se ignoraron y la humanidad cayó en ese momento, en ese hogar. Eva no consultó a Adán, quien era la cabeza y protector, sino que ella tomó el control de ese hogar. Totalmente en contra de lo que estudiamos en Efesios capítulo 5. Por su parte, Adán no tomó su papel de líder y protector y voluntariamente se dio a la petición de Eva de pecar sin ningún obstáculo. Simplemente se dejó llevar. Aquí es donde se planta la semilla del divorcio, al hacer las cosas a la manera del diablo y no a la manera de Dios. Todo va a empezar en tu hogar. Lo que suceda en tu hogar puede afectar generaciones. ¿Qué debo de hacer si deseo tener un matrimonio firme y estable que honre a Dios? Debo mantenerme firme en las convicciones bíblicas en el hogar y no permitir el pecado. Debo de mantenerme firme y no cometer el error, que más bien es un horror que cometió Adán y Eva. Yo sé que es muy rápido, pero pues vámonos rápido. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? ¿Has notado una debilitación en las convicciones en los matrimonios hoy en día que cuando eras más joven? ¿Has notado, recuerda cuando eras más joven, yo sé que no hace mucho de eso, ¿has visto una diferencia? ¿Has visto? Piénsalo, esto es para que pienses tú y recuerden, si tienen alguna pregunta al final de la clase, con todo gusto. Siguiente pregunta para reflexionar. ¿Cuál sería para ti la razón principal por la cual se han debilitado los lazos matrimoniales en la sociedad? ¿Cuál será la razón principal? Piensa en tu hogar. Piensa en el hogar de tus padres o de tus abuelitos. ¿Qué sería lo que sucedió? Y con esto en mente, ahora sí vamos a Mateo capítulo 19. Mateo
capítulo 19 y vamos a hablar de una palabra que es un tanto complicada. Cuando llegamos, y voy a maquillar las palabras, pero en realidad la mayoría de ustedes van a saber de lo que voy a estar hablando, porque queremos que nuestra clase tenga clasificación PG, pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes van a saber de lo que estoy hablando. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Bueno. Cuando llegamos a Mateo capítulo 19, donde Jesús habla del divorcio, el contexto cultural era como lo describimos en la introducción. El divorcio era muy común en aquella época y las razones por las cuales se divorciaban eran muy simples y a veces hasta tontas. El divorcio estaba en todos los círculos políticos, religiosos, en la sociedad, con personas prominentes y también con personas de escasos recursos. Hablar en contra del divorcio producía conflictos y fricciones como lo hace en nuestros días. La enseñanza bíblica se había alterado por cuestiones de costumbres y tradiciones. Los fariseos habían agregado muchas cosas extras a la palabra de Dios. En el relato que tenemos nosotros en Mateo 19, a partir del versículo 1, el Señor Jesús entra a una región donde se le va a tender una trampa. Voy a ir rápido porque ya estudiamos el pasaje paralelo la semana pasada. Dice Mateo 19, capítulo número 1, lo siguiente. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Fue a la región de Judea. En su pasaje paralelo nosotros estudiamos que ahí gobernaba Herodes. ¿Se acuerdan? Herodes Antipas, un tipo muy antipático, hijo de Herodes el Grande. Y lo único grande que tenía era la cabeza, porque se creía mucho y hacía cada cosa este varón. Este Herodes era nada menos y nada más aquel que le quitó la cabeza a Juan el Bautista, porque él había tomado a la esposa de su hermano para casarse con ella, y Juan el Bautista recriminó esa unión ilícita delante de Dios. Juan el Bautista dijo clara, firme y directamente que eso era pecado. Y bueno, ustedes saben la historia, Marcos capítulo 6, que se le pidió que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Es así cuando llegamos nosotros al versículo 3, Mateo 19, 3, ahí se encuentran los fariseos, quienes eran expertos en la ley, y ellos le tienden una trampa al Señor Jesucristo y usan un tema que es complicado, el cual es el divorcio. Y dicen estas palabras, Mateo 19, 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Esto era una trampa. ¿Ustedes creen que el Señor no lo sabía? No querían aprender, no querían saber, querían ponerle tropiezo, diciéndole: ¿es ilícito o está mal al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Los fariseos promovían el divorcio fácil. Esta pregunta está muy bien pensada, porque si Jesús lo condenaban, todo mundo se le iba a echar encima, empezando con Herodes. Recuerden la región donde él estaba. En aquella época también había dos grupos. Estaban los que se llamaban Shamani y también estaban los fariseos. Esto es interesante porque los Shamani se iban a un extremo, como estudiamos la semana pasada, y ellos decían que nunca se debían de divorciar las personas por ninguna razón. Pero por otro lado, los fariseos, donde su líder se llamaba Hillel,
que ya había fallecido, él permitía el divorcio fácil. Era un extremo y otro. Por ejemplo, él en sus escritos decía, si se soltaba a la mujer el cabello en público, le puedes dar carta de divorcio. O también si ella habla con otro hombre, dale carta de divorcio. O si quema las tortillas, no, las tortillas no, ¿verdad? Eso es acá en México y en Centroamérica. Si quema el pan, dale carta de divorcio. O si la comida está salada, también. O si habla mal de tu mamá, de su suegra, también dale carta de divorcio. O si no puede tener hijos, en fin. Había unas razones simples. O si se le veían los tobillos, también se le podía dar carta de divorcio. Además, ven a ustedes que si el Señor condena el divorcio directamente, toda esta gente se le va a echar encima y se va a causar un revuelo ahí. Jesús muy inteligentemente en su respuesta los lleva, permítanme, sacaron a los del teléfono, pero ya los dejamos entrar otra vez. Jesús los lleva en su respuesta hasta Génesis, donde se estableció el matrimonio. Miren lo que dice Mateo 19, versículo del 4 al 6. Dice el versículo 4, el Señor respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Fíjense bien, los va a llevar a una autoridad mayor que es la de Dios. Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿No habían leído ustedes esto? Versículo 6, así es de que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesús, con toda esa sabiduría, en lugar de dar una respuesta directa, los lleva hasta Génesis, a una autoridad mayor para que ellos piensen. Ahí se destaca que Dios no creó grupos de personas que pudieran intercalar parejas. Al contrario, Dios creó un hombre para una mujer. Es lo que les está diciendo. Y al casarse sucedían varias cosas. Lo primero que sucedía es que debían de dejar, ya estudiamos esto, debían de dejar a padre y a madre. El verbo indica renunciar, abandonar una relación para iniciar una nueva. Otra cosa que ellos tenían que hacer era unirse. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una sola persona. El verbo unir indica pegarse fuertemente, agarrarse firmemente, aferrarse, de tal manera que no se podía despegar. Y número 3, también ahí sacado de Génesis 2:24, ellos llegaban a ser una sola carne. La palabra una indica una unidad compuesta, como decir una iglesia, un equipo, un parlamento, es un grupo que forma una unidad. Dios mismo es el que realiza esa unión estrecha, por lo que no lo debe de separar el hombre. Si ellos están en contra de esta afirmación, entonces están en contra de lo que Dios había establecido. En otras palabras, vayan y reclámenle a Dios. En el matrimonio existe una unión muy fuerte, espiritual, no solamente física, y es lo que ellos no estaban entendiendo. Los fariseos, cuando escuchan esto, bueno, no se quedan callados, y ellos responden en el versículo 7 y traen a la ecuación, a la mesa, el dador de la ley, que es Moisés. Y miren lo que dicen ellos, Mateo 19:7. Y le dijeron, pues entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio para repudiar a las mujeres? Moisés dio carta de divorcio.
Moisés lo permitió. Ellos están apelando a Deuteronomio capítulo 24 que estudiamos la semana pasada. En ese pasaje Moisés no les dio la autorización de divorciarse. Nosotros estudiamos que lo único que hizo fue regular el divorcio. Los varones se separaban de sus esposas por cualquier cosa y andaban como chapulines brincando de pareja en pareja, y eso era un desastre. Y a veces querían regresar con la esposa original que en ocasiones ya se había casado. Entonces lo que está haciendo Moisés es regular todo ese relajo que ellos están haciendo. El divorcio era permitido cuando se hallaba algo indecente, estudiamos nosotros en Deuteronomio, es decir, inmoral. Pero ellos se divorciaban por cualquier cosa. Ellos interpretaron mal las escrituras porque le agregaron tradiciones. Y es exactamente lo que estamos viendo en nuestros días, en los púlpitos. Se están agregando muchas cosas extrabíblicas para hacer fácil la separación. El Señor les dice que Moisés reguló el divorcio porque ellos eran necios y cabezones, dice la versión hispana popular, y no obedecían la ley de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. ¿No dice así tu Biblia? No, ¿verdad? Es que la versión que yo traigo es un poquito diferente. Él les dice: por la dureza de su corazón Moisés lo permitió. No dice que lo mandó. Moisés permitió repudiar a sus mujeres. Mas al principio, Génesis, no fue así. El Señor les dice que a causa de que ellos endurecían su corazón, Moisés tuvo que regular eso. Pero al inicio no era de esa manera. Moisés buscaba proteger a las mujeres que quedaban indefensas, solas, porque se divorciaban de ellas por cualquier cosa. Al divorciarse era difícil poder rehacer su vida en aquella época. Enseguida el Señor les indica una razón válida para divorciarse, y ahí es donde queremos llegar nosotros. Miren el versículo 19, una razón válida para divorciarse. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de, ¿qué dice ahí? Fornicación. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La única razón por la cual se da la opción de separarse es cuando hay una infidelidad, fornicación. Pero esa palabra es muy, muy importante. La vamos a estudiar más adelante. El Señor dice en este contexto acerca de divorciarse, ¿qué es una razón válida? Si alguien se divorcia por algo que no sea fornicación y se casa otra vez, está, y usa otra palabra que es adulterando. Esto es interesante, ahorita lo van a ver por qué. Bueno, si no se duermen, porque si se duermen pues ya no van a saber, así de que no se duerman. El Señor Jesús repite su enseñanza que dijo en el Sermón del Monte. Ya lo había enseñado Él. Él lo había comentado en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Los fariseos querían que el Señor dijera estas palabras directamente, pero el Señor sabía lo que había en sus corazones. Por eso comenzó en Génesis y ahora sí los lleva a esta respuesta. Entonces el Señor ya aplacó a los cabezones de los escribas y fariseos. Ya lo dejaron en paz, pero no terminó todo ahí. Cuando llegan a casa, miren lo que dice en Mateo 19:10, ¿quiénes se sintieron incómodos? Le dijeron sus discípulos al Señor Jesucristo: no, Señor, pues si esa es la condición del hombre con su mujer, pues no me caso. ¿No conviene? Este no es negocio. Dice, no conviene casarse.
Ellos, fíjense bien, los discípulos que querían realmente hacer las cosas bien delante de Dios, con excepción de Judas, ellos estaban tan acostumbrados a esta práctica que habían absorbido por tanto tiempo que vieron muy complicado el casarse y dijeron, bueno, pues más vale aquí corrió que aquí quedó, pues mejor no me caso. A tal grado que dijeron que mejor era no casarse para no pecar contra Dios. No me arriesgo, mejor no me caso. Y aquí vemos algunas cosas interesantes acerca de los discípulos. Aunque su respuesta va a un extremo, lo primero que yo alcanzo a ver es que comprendieron algo bien. Y le podemos dar besito al cerebrito aquí porque ellos entendieron algo muy importante que en nuestros días no se entiende. No hay que tomar a la ligera el casarse, no hay que tomar a la ligera el matrimonio, hay que pensar mucho, muy bien antes de casarse. Hay que pensarlo bien, no es un juego, ya hemos estudiado a qué se refiere el matrimonio, lo que refleja, el evangelio que proyecta. Ellos lo entendieron. Oye, pues entonces hay que pensarla bien, no es así como pensamos. Hoy en día es lo mismo que en aquella época, se divorcian muy fácil porque se casan muy fácil. Se las hacemos bien fáciles. No es un juego, esto es algo serio. Durante la juventud nos la pasamos jugando al matrimonio aquí, allá, brincamos de aquí, allá, sin casarse. ¿Sí o no? Es lo que se ve, es lo que se promueve en la televisión, en las películas, en lugares liberales, es lo que se promueve. Por eso al llegar al matrimonio piensan que va a ser el mismo juego, donde andan de pareja en pareja con demasiada facilidad. No debe de ser así. Por eso en el matrimonio estas personas quieren los beneficios, pero sin las responsabilidades, porque eso fue lo que vieron en su vida de solteros. Nunca se les enseñó lo que era el matrimonio, nunca se les habló de responsabilidades y fueron absorbidos por la cultura, porque eso fue lo que hicieron. No están acostumbrados a la abstinencia, al dominio propio, mucho menos a la santidad. Y cuando llegan al matrimonio, llegan viciados. Y para quitar esas prácticas pecaminosas es muy complejo. Ustedes saben, llegamos bien anestesiados al matrimonio, pero ya después que pasa la anestesia y vemos la realidad, es cuando llega el dolor. Y se toma el camino fácil, el cual es, pues nos divorciamos. Ya no aguanto a esta persona. Y hemos visto los récords de divorcio anteriormente, los comentamos. Ellos lo entendieron, los discípulos lo entendieron. Bueno, pues entonces no es así de tan fácil como pensábamos, pues mejor no me caso, miedosos. Número 2, ¿qué más? El razonamiento de los discípulos es importante. Ellos comprendieron la seriedad, pero también están invitando a pensar. Piénsalo muy bien antes de casarte. No es un juego. No creas que es como cuando andas de soltero jugando a los noviecitos. No es así. No es así. Los discípulos entendieron muy bien la lección. Esta parte la entendieron perfectamente. El matrimonio es un compromiso muy serio de por vida. Por eso hay que pensarlo. Ellos lo entendieron. Solo puede romperse legítimamente por muerte o fornicación, como dice ahí. Y en caso de fornicación es una opción, no una obligación. Y lo vamos a estudiar más adelante. Pero hay una tercera cosa que yo veo aquí que los discípulos no entendieron.
Los discípulos no entendieron que lo que el Señor les estaba diciendo era una bendición. Casarse, hermanos, es una bendición. ¿Sí o no? No, hombre, pues así ni a mí me convence. No, dije, Señor, cuando yo diga eso, todos los casados van a decir amén, aleluya, gloria a Dios. Espérese su regreso para disfrutar más a mi cónyuge. El matrimonio es muy complejo. De hecho, Pablo dice en Corintios, lo vamos a estudiar si Dios lo permite la semana que entra, que es dolor de la carne, pero es una de las bendiciones más grandes que hay. Ellos no lo entendieron así, no alcanzaron a ver la magnitud de la bendición del matrimonio. Por esa razón se fueron a un extremo y dicen, no, yo no le entro, yo no me caso. Esto muestra que estos hombres no estaban listos, porque aquí vemos un corazón orgulloso y falto de compromiso. Llega a una pareja y dile, te vas a casar, pero no te vas a divorciar. Y la van a pensar 2 veces. La van a pensar 2 veces. Para ellos, quedarse con una mujer el resto de sus vidas era extremadamente difícil. ¿Se fijan cómo habían sido absorbidos por la cultura, por las tradiciones antibíblicas? Y en nuestros días es lo mismo. Es lo mismo y es lo que Hollywood ha estado mandando. Es lo que vemos en las escuelas públicas. Dense una vuelta a ver a sus jóvenes. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde van? ¿Están preparados para entrar en estas cuestiones? No es un juego. Generaciones pueden ser dañadas por acarrear estas prácticas. Familias pueden ser destruidas. Para ellos quedarse con una mujer el resto de su vida era extremadamente difícil. Pero miren lo que dice Proverbios 18:22. ¿Le creemos a Dios o le creemos a nuestra carne? Miren lo que dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya él. Ayúdenme, por favor, no me dejen solo. El que haya esposa, haya él. ¿Y los que han hallado esposa dicen? No, nada más amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Praise God, hasta en inglés tienen que decirlo. ¿Sí o no? Por muy complejo que sea tu matrimonio, por muy difícil que sea el cocodrilo de tu esposo, el que haya esposa haya el bien y ha alcanzado ¿qué? La benevolencia de Jehová. ¿Le crees a Dios o le crees a tus emociones? Es tu decisión, es tu decisión. Había alguien que me comentó y me lo dijo. Dice, yo en las noches cuando veo a mi esposa dormir, le digo, Señor, ayúdeme a verla como usted la ve. Ayúdeme a verla como usted la ve. Y la situación era compleja en su vida. Cuando a mí me dijo esas palabras, wow, me dejó impresionado. Y es que este hombre entendía lo que dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Ya me lo aprendí, hermana Laura. ¿Qué tal, Debemos de orar así. Ayúdeme a ver a mi esposo, a mi esposa como usted lo ve, Señor. Yo le creo a usted. No deje que esos pensamientos mundanos lleguen a mi mente. Miren lo que dice Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Ustedes han de decir, no, pues es que la hermana Liz la tiene bien fácil, le tocó. No se crean, no se crean. Miren lo que dice aquí. La esposa o el esposo que Dios te ha dado tiene la capacidad de traer un gran gozo a tu vida. Pero tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. No es mejor quedarse sin casarse si es la voluntad de Dios.
Mira el gozo que puede traer a tu vida. Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu... Esto es importante, hermanos. Hay que enseñarlo a los jóvenes. De tu juventud. De tu juventud. No es toda una colección, no. De tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela. Y el resto del versículo lo leen ustedes en casa. En conclusión, es bueno casarse, pero no hay que hacerlo con ligereza. John MacArthur cuenta el testimonio de un ministro sobre la bendición de casarse. Miren lo que dice él. Dios nos dé historias como esta. Él, hablando de este ministro, John MacArthur dice que fue a un funeral y hablando del viudo dice esto. Él había estado casado con su esposa por 50 años. Una mañana durante el desayuno ella cayó inconsciente de repente y fue llevada al hospital. Después del funeral, murió en camino al hospital. Después del funeral, este ministro le dijo a sus hijos unas palabras asombrosas que a todos dejaron frío. Hoy es un buen día. Hoy es un día maravilloso. A lo que sus hijos le preguntaron sobre qué quería decir con esas palabras, acababan de enterrar a su mamá. Él dijo, bueno, sé que ahora ella está con el Señor y estoy contento de que ella se fue primero. Yo quería que fuera así porque no quería que ella sufriera pasando por el dolor que estoy pasando al enterrarla y dejarla ir. ¡Wow! ¡Wow! Mejor es no casarse. No, los discípulos lo entendieron mal. Quien haya esposa, haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. ¿Le creemos a Dios o le creemos a nuestras emociones? Tenemos que tomar una decisión. ¿A quién le creemos? ¿Qué debo de hacer si deseo tener un hogar para la gloria de Dios? Debo instruir a mi familia la seriedad del matrimonio y la bendición que es cuando se obedece a Dios. Debo de instruir a mi familia sobre la seriedad del matrimonio y la bendición que es cuando se obedece a Dios. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Con qué seriedad crees que se ve el matrimonio? ¿Con qué seriedad crees que los miembros de tu casa ven el matrimonio? ¿Con qué seriedad? Aún los pequeñitos, ¿puedes reflejarles tú la seriedad del matrimonio? Esto que acabamos de leer de Proverbios. ¿Saben ellos lo que Dios enseña sobre la duración del matrimonio? Desde pequeñitos hay que enseñarles, porque si no les enseñas tú, les van a enseñar otros en una manera incorrecta. Entonces el Señor Jesús dice que si no es por causa de ¿qué? Fornicación. Fornicación, y es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es esto de fornicación? Recuerden, vamos a mantener la clase PG. El Señor Jesús ya les dijo que una razón válida que da la opción de separarse es por fornicación. Mateo 19:9. Pero ¿qué es esto de fornicación? En el pasaje el Señor Jesús usa dos palabras importantes. A no ser por causa de fornicación, y el que se casa con la repudiada, el Señor dice que adultera. Usa dos palabras ahí. Y aquí existe un poco de controversia. Algunos ven estas palabras como sinónimo y dicen, bueno, el Señor dijo que son sinónimos a causa de fornicación, y el que se casa con la repudiada adultera, mientras que otros las ven como diferentes. No, es que son palabras diferentes. Otros indican que su significado no es el mismo en nuestros días.
Y ahí es donde sale la discusión. Pero hay pasajes interesantes como Gálatas. Miren lo que dice Gálatas 5:19, donde se usan nuevamente estas dos palabras, dando más peso a que no son sinónimos, sino palabras diferentes. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y luego dice fornicación, inmundicia, lascivia, y la lista sigue. Entonces ahí dicen, bueno, entonces son dos palabras diferentes. ¿Qué es fornicación? Fornicación viene del griego porneia. Porneia, ¿a qué suena eso? Ya les está dando una idea. Porneia, el término es muy amplio y abarca toda relación íntima inapropiada. Por esa razón existe una gran variedad de traducciones que usan diferentes cosas. Por ejemplo, ahí les va a traducción del lenguaje actual. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse. Entonces ahí ya da una definición más amplia. Dios habla hoy, dice, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en caso de una unión ilegal, eso quiere decir que ellos piensan que es un sinónimo. ¿Lo alcanzan a ver? La Biblia de las Américas dice lo siguiente, y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer salvo por infidelidad, pero esa infidelidad puede venir en muchas variaciones. Ellos aparentemente piensan que son cosas diferentes. Nueva Versión Internacional dice, les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, ellos creen que es lo mismo. Hay un debate en esto, pero si nosotros estudiamos más a profundidad esta palabra porneia, es una palabra muy fuerte a tal grado que nosotros vemos que en el Antiguo Testamento murieron 23,000 personas, dice Primera de Corintios. No vayan ahí nada más para irnos rápido, 10:8, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Estos pudieron haber sido casados y solteros. Es imposible que todos fueran casados o todos fueran solteros. Y eso es importante. En aquella época Balaam no pudo derrotar al pueblo de Israel y les introdujo mujeres paganas que desviaron el corazón de los varones. Ellos practicaron ritos cananeos de fertilidad y se entregaron a una inmoralidad desenfrenada. Por esa razón murieron 23,000. Y esta práctica se toma tan a la ligera en nuestros días. No tenemos idea lo que se está acarreando con el Señor. En nuestros días, ¿a qué se le llama porneia o fornicación? En nuestros días se le llama así a alguien que tiene un acto fuera del matrimonio, un affair, una infidelidad. Pero los escritores bíblicos usan esta palabra porneia para describir muchos pecados de inmoralidad. Por ejemplo, miren Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se usa esta palabra para incesto. Miren Judas 1:7, ¿para qué más se usa? Judas 1:7. Dice así, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo ¿qué? Fornicado. He ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno. Se usa también para homosexualidad. Jeremías 3:8. Jeremías
capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice, describiendo a Israel cuando adulteró. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces también se usa para el adulterio. Si te das cuenta, su aplicación es muy amplia. Concluimos que el pecado de fornicación abarca una gran variedad de inmoralidad. No nada más el tener algo que ver antes de casarse. Entonces, la definición que tenemos en nuestros días no es la misma que nosotros encontramos en la Biblia. Es un error decir que Dios aborrece el divorcio con excepción del adulterio. ¿Han escuchado eso? No, el Señor aborrece el divorcio con excepción del adulterio. Es un error, porque no nada más abarca adulterio, abarca otras cosas. Esta afirmación solo incluye el divorcio por infidelidad, pero no es así. El Señor dijo, a no ser por causa de fornicación, es decir, un acto de porneia, algo inmoral que ocasiona el adulterio. Porneia lleva hacia el adulterio. ¿Por qué el Señor se enfoca en el acto porneia? Porque busca abarcar todas las posibilidades. ¿Lo alcanzas a ver? Ese es el punto. El Señor no está hablando nada más de una cosa, está hablando de muchas cosas inmorales que pueden llevar a una separación. Incesto, bestialidad, homosexualidad, lesbianismo, adulterio, etc. Es una gran cantidad, desafortunadamente. Por esa razón, una traducción más apegada al original es salvo por causa de un pecado de inmoralidad. Y estoy maquillando muchas palabras, ustedes lo saben. Pero aquí también surge otra pregunta también compleja. ¿Qué grado de inmoralidad puede abarcar poner en riesgo el matrimonio? ¿Hasta qué grado? El consejero bíblico y profesor del Westminster Theological Seminary, Jim Newheiser, comenta esto, y el libro está en la parte de atrás. Se llama Matrimonio, Divorcio y Volverse a Casar. Algunos actos son claros, pero otros no son puramente sexuales. Por ejemplo, hay personas con un afecto muy estrecho con compañeros de trabajo sin llegar más allá. ¿Cómo se evalúa ahí? O por ejemplo, algunos van a centros nocturnos, reciben mensajes inapropiados en el teléfono sin ir más allá. ¿Cómo se evalúa ahí? Otros casos son cuando caen en el terrible pecado de la pornografía. ¿Cómo se evalúa ahí? Estos casos ciertamente requieren atención y mucho cuidado y mucha sabiduría de parte de Dios al aconsejar. Hay que tener sabiduría porque no todos los casos son motivo de un divorcio inmediato. No es tan fácil. Aunque todos los casos requieren cuidado porque son un paso hacia la infidelidad. Quien anda en cualquiera de estas cosas, el paso hacia la infidelidad o algo de los pecados que mencionamos, está a la puerta, está muy, muy cerquita. Así es de que el divorcio por fornicación se debe de tomar con cuidado, se debe de evaluar bien. Ya estudiamos anteriormente que hay que luchar, hay que buscar todos los recursos espirituales y aquí es donde necesitamos la ayuda del Señor, porque hay casos que ya no se pueden soportar. Hay personas que ya su mente está muy depravada por andar metidos viendo lo que no deben. Entonces hay que tratarlo con la seriedad. ¿Se dan cuenta? No es tan fácil como muchas personas lo hacen parecer. No, hombre, pues divórciate. No, es claro, tú déjalo. No es así. Hay que evaluarlo, hay que buscar el rostro del Señor. Recuerden que
cuando leemos las palabras del Señor, a causa de, salvo por fornicación, es una opción, no es una orden. ¿Te das cuenta? Lo que se ve es que se está planteando un escenario y a la parte ofendida se le dice, tú tienes la opción. Tú tienes la opción de dejar este cabezón o seguir con él. Pero se requiere de mucho trabajo espiritual. La Biblia no obliga a divorciarse en estos casos, sino que lo da como una opción y esto es muy importante. Es claro que se puede perdonar al ofensor si se arrepiente. Es bíblico, es noble procurar que el culpable vaya al arrepentimiento para una reconciliación. Y muchos y muchas han tomado esa dirección, que no es fácil, es dolorosa, pero es muy noble. Se puede luchar y no precipitarse. Acuérdense de esto, el de Israel se arrepintiera de sus fornicaciones con los ídolos, pero no se arrepintió. Y es cuando el Señor llega al punto de decir, le doy carta de divorcio. Pero un corazón arrepentido debe de recibir el perdón. El Señor Jesucristo dijo que al que mucho se le perdona, mucho es agradecido. Quien realmente se ha arrepentido va a vivir agradecido y yo lo he visto, nadie me lo ha contado. Nunca nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo que cuando perdonamos. Es difícil, es complicado, es doloroso, pero es muy loable. Es una opción, no es una obligación. ¿Qué debo de hacer si deseo tener un matrimonio permanente para la gloria de Dios? Debo de cuidarme de todo tipo de porneia, de todo tipo de inmoralidad que dañe mi hogar, porque podría terminar en divorcio. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ayúdenme, esto está difícil, no me dejen solo. ¿Qué tipo de porneia, inmoralidad, se ha ido tolerando cada vez más en nuestra sociedad? ¿Qué tipo de porneia? Voltea a tu alrededor, no vayas muy lejos. Voltea a tu alrededor y protege a tu familia contra esas cosas. Siguiente pregunta. ¿Has descuidado alguna área de tu vida por donde pudieras caer en algún pecado de porneia? ¿Alcanzas a ver en tu vida? A lo mejor has estado, no sé, abriendo una puertecita o algo. Ciérrala, mi hermano, no vale la pena. Ciérrala, destrúyela, no vale la pena. Decía Matthew Henry, el puritano, los que se casan deben unirse no solo en el cuerpo, sino en el corazón y mantener esa unión mientras vivan. Matthew Henry, puritano de los años 1600, y está ahí en su hojita. Y no quisiera terminar esta clase, que yo sé que el tema es difícil y complicado, pesado e incómodo en algunas ocasiones, con alguna palabra de ánimo para cada uno de los hogares. Ya vimos que el divorcio es una opción legítima cuando hay porneia, pero repetimos, se deben de tener pruebas contundentes, se debe de hacer hasta lo imposible delante de Dios, se debe de hacer de lado los sentimientos y pensar bíblicamente. Las buenas noticias es que tenemos un Dios misericordioso y experto en perdonar y restaurar. Muchos matrimonios están pasando por grandes dificultades, lo sé. No tiene caso mencionar la gran variedad por las cuales pueden ser probados los matrimonios. Pero en la Biblia hay un matrimonio que cuando uno lo ve, uno dice, ¿cómo no terminaron en divorcio? ¿Cómo es posible? ¿Qué hicieron? Y ese es el hermoso ejemplo de Abraham y Sara. Ellos tenían, hermanos, muchas razones para separarse, para divorciarse. Me voy rápido. Ellos vivían con una gran inestabilidad.
se cambiaban constantemente y yo no veo que Abraham le diera ni una sola explicación a Sara. ¿Sabes qué, Sara? Vámonos. Y ahí va Sarita tras Abraham. Y ya no, vámonos. Era conocido como el hombre de casas de campaña. A cada rato cambiaba. Abraham no pudo cumplir su deber de proteger a Sara y la puso en riesgo, ¿se acuerdan? Cuando llegó con Abimelech, él quiso salvar su pellejo y le dijo, ¿sabes qué? Eres muy bonita y me van a querer matar para quedarse contigo, di que soy tu hermanito. Y era una verdad a medias. ¿Y qué dijo Sarita? Pues está bien, está bien. Tuvo que intervenir el Señor para proteger la descendencia. Abraham no cumplió su deber de protegerla. Su deseo de convertirse en padres no llegaba y parecía imposible, y eso generaba desesperación, momentos de amargura y tristeza en el hogar. Sus sueños estaban siendo truncados y la promesa de Dios no llegaba y la incertidumbre fue lo que llegó a sus vidas. No solo eso, pasaron por problemas de infidelidad. La misma Sara lleva a Agar con Abraham y ya después Sara se enoja por Agar y eso trajo tensión, fricción y desconfianza a su relación. Muchos problemas tenían Abraham y Sara. Fueron padres a una edad muy avanzada. Si yo a los 27 ya no aguantaba mi espalda, imagínense a los 100. Su hijo Isaac llegó cuando ellos ya no tenían las mismas fuerzas, la misma energía y la misma paciencia. Eso debió haber sido complicado. No pudieron enfrentar correctamente los problemas de sus adolescentes, ¿se acuerdan? Isaac e Ismael, había problemas, dificultades, y eso eran problemas en el hogar. Esto generaba tensiones incómodas ahí. Enfrentaron la vejez como todos los hombres, como todos nosotros, bueno, como todos ustedes, yo todavía no llego. Entraron a esta etapa donde las fuerzas se acaban y los movimientos se hacen más lentos. Y muchas cosas vienen a nuestra mente y las hormonas ellos entraron por todas estas etapas. No, sí, yo también ya estoy grande. Les comentaba la semana pasada, ¿verdad? Ya de todo me siento. Ya. Veo una silla y me siento. Ya. Alguien me dice algo y me siento. Ya de todo me siento. Bueno, pues ellos pasaron por todas estas etapas también con todos estos problemas. Pero ¿saben qué es lo hermoso? ¿Saben qué es lo bonito? Que las pasaron juntos. A pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, lo enfrentaron juntos. A pesar de todas estas crisis, pecados, la pareja buscó la gracia de Dios. Y terminaron juntos. Aprendieron que el matrimonio no se trata de una vida sin problemas. No, el matrimonio no se trata de una vida sin problemas, sino de trabajar juntos, duros, día a día, para cumplir ese voto de fidelidad y amor que se hizo delante de Dios. De eso se trata el matrimonio. Como resultado de esa búsqueda de Dios con todos estos problemas y errores y pecados, podemos leer nosotros estas palabras en Génesis 23:2. Miren lo hermoso de esto. Génesis 23:2. Y murió Sara en Kirat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara. Le dolió mucho que su compañera de milicia se hubiera ido. Hizo duelo por Sara, fue ahí a llorarla. Realmente Abraham amó a Sara con todas sus imperfecciones y Sara amó a Abraham. No solo eso, hermanos, el Señor no busca perfección. Cuando nosotros vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y 11, ¿saben quiénes están en el salón de la fe? Abraham y Sara. Abraham y Sara. Ambos llegaron a estar en el salón de la fama de los creyentes de la fe. Por lo tanto, siempre
siempre hay esperanza en Cristo Jesús si haces las cosas como Dios pide, no como el mundo te lo enseña. Cuida tu matrimonio, protégelo mediante una búsqueda incesante y constante de la palabra de Dios. No olvides que es un camino pedregoso, incómodo, complejo, que se debe de andar con fe, perdón, devoción, perseverancia y sobre todo con la compañía de Dios para honrar el pacto que hiciste cuando te uniste a tu cónyuge. No es fácil, pero es posible. Hay esperanza en Cristo Jesús siempre. ¿Qué debo de hacer si deseo tener un matrimonio perdurable y llegar con mi cónyuge juntos a la meta, al final de nuestros días? Debo entender que no será libre de retos y dificultades, pero sí lleno de la gracia de Dios. Lleno de la gracia de Dios. ¿Preguntas de aplicación? ¿Están listos? ¿Has cometido el error de creer que hay que divorciarse porque tu matrimonio pasa por dificultades? No, pues es que todos los matrimonios pasan por dificultades. Lucha por él, busca consejo. Estamos aquí para servirles. No pelees solo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a luchar por tu matrimonio y qué tanto estás dispuesto a buscar el rostro de Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a buscar el rostro de Dios? Me enseña qué tanto estás dispuesto a luchar por tu matrimonio. Que el Señor nos ayude porque estos son terrenos muy, muy complicados.